un libro. Voy a hacer retomar un poquito, ¿verdad? Para aquellos poquitos, 2 o 3 que no repasaron, no estudiaron. Bueno, Nehemías es un libro principalmente que habla de liderazgo. El tema de este libro es la restauración de la identidad nacional del pueblo de Dios después de 70 años de exilio, de que estuvo Jerusalén abandonada porque la gente fue deportada, y ya saben, las murallas fueron destruidas y las puertas prendidas a fuego. Y ahora Nehemías recibe esta carga de parte del Señor. Es un hombre que ya dijimos, es un hombre muy estudioso, conoce mucho las escrituras, un hombre de oración, un hombre que ora, un hombre muy preparado, porque él fue preparado para servir en la corte del rey. Es un hombre que prepararon, ¿verdad?, para servir al rey. Así es que un hombre con conocimiento, un hombre con mucho temple, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, y que no le importó dejar su lugar privilegiado en la corte del rey, ahí donde tenía todo, en la capital del imperio más poderoso en aquel entonces, sino que él, al sentir esta carga puesta de parte de Dios, estuvo dispuesto a enfrentarse al rey con sabiduría, con prudencia, después de haber orado medio año, y fue al rey y obtuvo la gracia de parte de Dios para que el rey le concediera las peticiones. Así que fue enviado no solamente con el permiso de ir a reconstruir las murallas y las puertas, sino también fue enviado como gobernador, llevó escoltas y muchas cartas que le permitían ir a recaudar madera suficiente para reconstruir las puertas, incluso para hacerse una casa, ¿verdad? Y llega Nehemías y bueno, lo primero que tiene que hacer es analizar la situación. Comienza a darse cuenta con quién va a trabajar, conoce a la gente, planea muy bien lo que va a decir, busca las maneras correctas para presentar el proyecto a la gente, lo hace bastante bien. Ya estudiamos todo eso y la gente está dispuesta a trabajar. Así es que él se pone a organizarlos muy bien, utilizando la organización de la familia, ¿verdad?, la fortaleza de las familias y el querer participar de muchos pueblos que enviaron ayuda. Y bueno, Nehemías organiza muy bien a la gente a trabajar, al grado que prospera muchísimo la reconstrucción de la muralla. En unos meses habían avanzado muchísimo y se levantaron enemigos externos, ¿verdad?, que querían destruirlos. Incluso los amenazaron de que los iban a atacar. Primero los despreciaron, se les burlaron. Después, ¿qué sucedió? Que los amenazaron de un inminente ataque, y Nehemías estuvo dispuesto a organizar también al pueblo para una defensa. Resulta que ahora, cuando trabajaban, en una mano traían la cuchara de albañil y en la otra la espada, ¿verdad? Estaban preparados y organizados en caso de que atacaran Gesem, Sanbalat o el árabe, ¿verdad? Bueno, pues ellos iban a atacar, pero Nehemías, simplemente con haberlos organizado y haber puesto las guardias en los lugares donde se vieran, y que les llegaran noticias a los enemigos de que se estaban organizando y estaban dispuestos a pelear, con eso tuvieron para que no atacaran los enemigos y ellos pudieron crecer. Pero ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a ver el peligro más grande que puede existir para esta obra. Esto sí pudo haber terminado. Fíjense, Nehemías, cuando supo de las amenazas de estos enemigos, no dejó de trabajar, no dejaron de construir, no dejaron de estar haciendo lo que tenían que hacer, pero esto hace que se detenga la obra. Esto hace que Nehemías detenga todo y atienda este problema, porque es más importante. Hay una gran lección para todos nosotros en el día de hoy. Se llama el peligro de la injusticia. Miren, había peligros externos, ¿verdad? Había el oronita, había el árabe, estaban
rodeados de enemigos que querían atacar, que no querían que fuera reconstruida Jerusalén, y sin embargo eso no detuvo la obra. Las amenazas externas, hermanos, pudieran ser reales y pudiera que no. Puede ser que suceda y puede ser que no. Puede ser que causen estragos y puede ser que no. Son amenazas externas, pero el verdadero peligro está dentro. ¿Cuántos saben eso? El verdadero peligro, hermano, está dentro. En una familia, aunque estemos rodeados en un lugar peligroso, en una zona conflictiva, si esa familia está organizada, es sana, es prudente, va a estar bien. Puede estar rodeada de peligro. Pero si en esa familia hay injusticia, hay desigualdad, hay falta de cooperación, no hay comunicación, está abusando uno de otros, el desastre ni está tocando a la puerta, el desastre está ahí mismo adentro. Hoy vamos a ver este ejemplo clarísimo. Desde que venía Nehemías, ya estaban los enemigos molestando. Cuando apenas venía de viaje, apenas llegó y ya se estaban organizando para dañar. ¿Se acuerdan? Que se burlaban de ellos, los vituperaban. Y cuando estaba la obra, ya hasta se estaban organizando para ir a atacar y destruir la obra. Y nada de eso detuvo la obra. Nada. Nada de eso detuvo la obra. Sí tenían que poner atención, sí tenían que estar más organizados, sí tenían que estar dispuestos a pelear, sí tenía que Nehemías estarles hablando, organizándolos, arengándolos y motivándolos incluso para luchar en caso de que fueran atacados, pero nada de eso detuvo la obra de Dios. Pero cuando hay injusticia interna, hermanos, eso puede destruir la obra. Eso puede detener cualquier obra, hermanos. Nehemías estaba haciendo la obra de Dios junto con todo el pueblo que, como ya vimos, tenían ánimo para trabajar. Estaban motivados de terminar con esa desgracia, con esa afrenta, con el oprobio. ¿Se acuerdan? Estaban dispuestos a trabajar. Y a pesar de que trabajaban de día y noche, a pesar de que tuvieron que poner sus recursos, a pesar de que tenían que dedicarse de lleno a eso, un pueblo lastimado, un pueblo que estaba frágil, un pueblo que además estaba bajo amenaza, nada detuvo la obra. Pero ahora es momento de atender algo muy delicado. Vamos a leer Nehemías 5:1 y el tema se llama el peligro de la injusticia. Yo aquí le puse el peor enemigo. El peor enemigo. Hermanos, el peor enemigo que tú tienes no está allá afuera, no es tu vecino el malandro, ni siquiera tu suegra. El verdadero enemigo regularmente está adentro. Yo te voy a decir una cosa, nadie te ha hecho más daño en toda tu vida que tú. Nadie. Las dificultades más grandes que has atravesado en tu vida han sido consecuencias de tus malas decisiones. O de cómo reaccionaste mal a algo que sucedió. Igual que yo lo tengo claro. Nadie ha afectado tanto en mi vida como mis malas decisiones, mis malas actitudes, mis malos hábitos, mi indisciplina, mi desorden. Vaya que me ha robado grandes cosas. Ni el mejor ladrón del mundo me hubiera podido robar tantas cosas. Lo interno es lo que realmente vale. Mire, como decía Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Sí o no? No es lo que come lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre, porque de la boca sale lo que abunda en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? De ahí sale lo peor del ser humano, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Cuántos sabían eso? Dice Dios, ¿quién le conocerá? Dios le conoce. Así es que, hermanos, lo verdaderamente peligroso para nuestra familia está ahí adentro. Antes los padres tenían mucho temor de que los hijos salieran a la calle.
ahora quisiéramos sacarlos a la calle a los chavos. Y están ahí embrutecidos, allí mismo, en la misma sala, ahí enfrente de ti, ahí en la misma casa, viendo un montón de cosas destructivas en un teléfono. Lo peligroso es lo que está dentro. Nehemías 5 del 1 al 6 dice así: en esos días, ¿ya lo tienen? Muy bien, aquí está la Reina Valera, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. En la Nueva Traducción Viviente dice: en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Allí estaban los enemigos rodeándolos, Allí estaban ejércitos dispuestos a atacar a Jerusalén para detener la obra de Dios. La restauración, ¿se acuerdan de lo que estamos hablando? La restauración. Y ellos quieren destruir la obra. Sin embargo, la obra ha continuado, ha crecido. En tiempo récord estaban terminando la obra de Dios, restaurando. Ya se comenzaban a cerrar las puertas, dice, ¿no? Lo que leímos la última vez. Pero esto hizo que todo se detuviera. Cuando en una organización permitimos la injusticia, el abuso de unos a otros, donde hay opresión, injusticia, alguien que lastima a otro, y no hay alguien que ponga orden o que ejerza justicia, eso puede destruir una sociedad. Es fácil de hablar de esto. Vivimos en México, en un país latinoamericano, aunque unos lo creen del primer mundo. Es un lugar en donde internamente tenemos muchos problemas. Les voy a poner un ejemplo. No estoy hablando de política, es un ejemplo, Porque un día íbamos ahí manejando con los misioneros para acá, para Pénjamo, y se me ocurrió hacer un comentario. Y se me casi, no es porque iba manejando, sino me avientan para abajo, No, porque yo llevaba el volante, pero estaban indignados de lo que yo dije, ¿no? Acerca de Trump, ya saben, ¿no? De que los iba a deportar y que iba a echar un montón de gente. Yo decía, bueno, es el presidente de un país, hay un montón de gente que está ilegal, o sea, violaron la ley, pasaron para allá, pues él tiene que tomar las decisiones. Pero ¿en dónde se me ocurrió decir eso, verdad? Si aquí los más grandes héroes son aquellos que se fueron, atravesaron el desierto y trabajaron, y ya saben, estamos en Michoacán, pues se me olvidó. Les digo que no me votaron, no, porque yo iba manejando. Pero es un ejemplo de esto. ¿Saben quién es el malo de la película? El Trompas, ¿no? Pues es el malo, no podemos repetir las cosas que se dice de él, ¿verdad? Es terrible lo que hace, no tiene corazón ni mano por las reglas que puso, por las leyes que puso, por todo ese asunto. Y a veces yo quiero explicarles, pero ¿verdad que si en este país hubiera justicia, no hubiera un gobierno tan corrupto, hubiera más orden, seguridad, ¿verdad que la gente no se tuviera que ir? Pero es más fácil echarle el Trompas tiene la culpa, ¿no? Pero teniendo un país tan rico y tan hermoso, aquí tenemos un montón de problemas que no arreglamos nosotros. La impunidad es el número uno, yo siempre se los he dicho. El gran flagelo de nuestro país es la impunidad. Hay muchas leyes muy bien escritas, pero que no se aplican, que no se respetan, que no hay quien ejerza la ley correctamente para que el malo tenga mucho miedo de hacer lo malo. Es fácil ser malo en un país como este, donde hay tanta impunidad, donde sacas un billete y a ti que te iban a hacer una boleta de una infracción, ya no te la hicieron.
No levanten la mano los que le han dado mordida a un policía, a un mal policía. No levanten la mano, pero si lo has hecho alguna vez, tú eres parte de esa corrupción. Somos parte de lo mismo. Lo que hay adentro es lo peligroso, hermanos. En una familia es igual, como yo lo decía. Y no se diga en la iglesia. Oh, nos cuidamos de toda la bola de herejes, inconversos también y ateos que nos rodean. El problema es cómo vivimos acá dentro de la iglesia. ¿Qué tanto nos respetamos? ¿Qué tanto nos amamos? ¿Qué tanto nos protegemos, nos cuidamos? ¿Nos ayudamos a ir creciendo unos con otros? ¿Sí o no? Y en cualquier organización donde haya injusticia interna, va a haber problemas. Y no va a avanzar. Hasta se pueden desintegrar los grupos, las familias, los matrimonios, las iglesias. Algunos hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Fíjense lo que decían, Acuérdense lo que les estoy diciendo. Afuera están rodeados de enemigos y ejércitos preparados que quieren atacar. Pero no ha pasado nada con ellos y no han detenido la obra. Pero aquí va a haber un problema que va a ser necesario detener todo. Otros decían, ahí van, primero, fíjense. Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Para Nehemías era importante atender estas necesidades porque estas familias y el pueblo entero con estas necesidades, con estas carencias, ahora estaba dedicado a trabajar, ¿verdad? En esta misión que llevó Nehemías para el pueblo de la restauración de la ciudad. Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Había los que tenían mucho y había banquetes y había aquellos que llegaban a una torta de vez en cuando ahí donde andaban chambeando, ¿no? Otros decían, fíjense, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Era la situación que vivía la gente de ahí. Y era la gente que estaba dirigiendo a Nehemías. Nehemías, como gobernador de Jerusalén ahora, tenía que atender todo esto. Hace un tiempo alguien me preguntaba, ¿no? Esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero hace poquito salió este tema. De alguien que me preguntaba, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? A mí se me haría muy difícil predicar, me decía. Y yo le decía, creo que es lo más sencillo, ¿no? Que tiene su chiste, que tienes que tener una gracia, que hay que estudiar, que dependes de Dios, que es un llamado y que te tienes que preparar, 100% que sí. Pero sigo pensando que es lo más sencillo del pastorado, predicar la palabra. El estar atendiendo los conflictos entre los hermanos. En las familias, en los matrimonios, entre los chavos, entre las hermanitas. Créame que he llorado, que me he desvelado orando, que he viajado a pedir consejo. Ahí, porque si no atendemos las injusticias que puedan surgir en la iglesia, no va a crecer, hermano. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y en las familias es lo mismo. Tú puedes pagarle las mejores escuelas a tus hijos, pero si permites la injusticia, si hay mal ejemplo, si hay malas prácticas, si permites vicios destructivos, hábitos destructivos, desorden, falta de respeto entre los miembros de la familia, eso no va a acabar bien. Aunque tengas una casota y tengas dinero y les pagues una universidad padre. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, entendemos esta palabra, ¿verdad? Ya están comprometidas nuestros campos.
viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Eran momentos de mucha escasez. Acuérdense que la ciudad prácticamente estaba abandonada y la gente que se quedó a vivir ahí batalló muchísimo, sufría mucho, y otros muchos regresaron. Ya habían regresado con Zorobabel y esas grandes migraciones ya del exilio. Ahí se estaba repoblando la ciudad, pero había mucha desigualdad y los que tenían más se estaban aprovechando de los que tenían menos, en vez de ayudar a los que iban llegando, ¿no? Otros decían, tercer problema, el primero es, no nos alcanza para sostener a la familia, estamos pasando hambre. El segundo es, ya hipotecamos y entregamos nuestras propiedades para conseguir, a cambio de comida, para sostener a la familia. Otros más decían, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos en garantía. Ya no tenemos la posesión de nuestros viñedos y de nuestros campos, porque los tuvimos que empeñar para poder obtener dinero y pagar los impuestos que teníamos que pagar al imperio, ¿verdad? A los persas, y también sostener a los gobernadores que eran puestos por el imperio. Ahorita vamos a ver adelante. Entonces algunos tuvieron ya que hipotecar sus propiedades para poder conseguir dinero y pagar los impuestos. Fíjense otro, dice así: pertenecemos a la misma familia de los que son ricos. O sea, tenemos familiares ricos. No levanten la mano. Pero tengo un primo que tiene mucho dinero, tengo un tío, o sea, mi familia es rica. Y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ustedes saben que ese es el tipo de esclavitud que habla la Biblia. Cuando hablamos de esclavos en Israel, no era de comprar una persona como lo vemos con aquellos esclavos africanos, esa desgracia de la esclavitud que conocemos, ¿no? No, era un acto que estaba en la ley, en donde alguien tenía que amparar a esa familia y le prestaba dinero, pero a veces los hijos se iban a servir ahí, o el terreno pasaba a manos del otro hasta que le pagaran. Y el año del jubileo, había un año en que todo eso se tenía que devolver. Bueno, dice: sin embargo, tenemos que vender a nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas. Sí, hermano, este pueblo del que hace un mes celebrábamos, como estaban trabajando, como eran valientes, como estaban construyendo la muralla, como estaban organizados por familias, como incluso a pesar de las amenazas no dejaron de trabajar. Ya la última semana vimos que había unos que ya estaban muy cansados, ¿verdad? Y ahora vemos por qué. Porque no tenían lo necesario, porque estaban pasando hambre, porque estaban bajo presión, pero de ellos mismos, internamente, hermanos. Hace no mucho tiempo, menos de un año, hablaba con alguien que no le gustaba llegar temprano a su casa. Decía, no, yo soy feliz trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro. Llegar a mi casa son puros problemas. O sea, siempre está enojada la señora, siempre puras quejas de los niños, siempre, o sea, realmente no le gustaba ir a su casa porque era el peor lugar en el cual podía ir, ¿no? Y fíjese, prefería estar en los peligros de afuera. No, necesitamos arreglar lo interno, hermanos. Es nuestro lugar seguro, hermanos. Nuestra casa tiene que estar bien. Nuestro matrimonio tiene que funcionar, lo tenemos que arreglar. La relación con los hijos, la comunicación tiene que funcionar correctamente. Tiene que ser el mejor lugar, el lugar que nos gusta estar, el lugar que disfrutamos. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer.
¿A qué se refiere? No tengo cómo conseguir dinero para rescatar, pagar lo que pedí prestado y recuperar a mis hijas. Porque ahora también mis campos ya los entregué para recibir dinero para pagar los impuestos. Estaba crítica la situación, ¿no? Esto sí puede destruir una comunidad. Esto sí puede acabar con una familia, con una empresa, con una iglesia, con una familia, con un ministerio, hermano. Estas cosas, la injusticia entre nosotros. ¿Ya vieron cómo los ejércitos enemigos ahí rodeando no le hicieron nada a Israel? Pero esto. Así pasa en nuestras vidas. Yo cuando veo esto, yo me acuerdo mucho de mi vida anterior. Y hoy que el Señor me ha dado sabiduría, entendimiento, yo me doy cuenta como lo malo estaba acá adentro. Sí, crecí en un barrio bravo y sí, lo que ustedes quieran. Tenía que ir a luchar contra esos 20 millones de Pantitlán para irme a trabajar. Sí, así crecí. Pero el peligro no está afuera. Está en cuando tenemos malos hábitos, somos imprudentes, somos indisciplinados, tenemos vicios. Hay una familia donde no hay comunicación, no hay protección, donde no hay esa ayuda, ese amparo, ese apoyo, ese cuidado. Fíjense qué pasó con Nehemías. Dice así, me gusta esta frase. Ponlo ahí, ¿no? Por favor, en la Reina Valera. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Yo no sé usted, pero yo pienso que sí es para enojarse, ¿o no? O sea, eso sí enchila, ¿o no? O sea, de pronto Nehemías llevaba poquito tiempo, acababa de llegar. Solamente estuvo 3 días ahí midiendo el terreno y a trabajar, ¿sí o no? Entonces ahora se entera de todo esto y está muy enojado. Dice, me enojé en gran manera cuando escuché este clamor. Dice aquí, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Una pregunta, ¿a ti qué te enoja? ¿Qué te enoja? No, solo acuérdate alguna vez que te enojaste mucho algo que descubriste en tu casa. Todos hemos vivido esas cosas. Te enteraste de algo que estaba pasando en tu misma casa y te enojaste tanto. O en la iglesia, o en tu matrimonio, o en tu trabajo. Porque era injusto. ¿Si has vivido algo así o no? Era injusto y me enojé muchísimo, dice Nehemías, cuando me di cuenta todo esto que estaba pasando, todas estas injusticias que estaban sucediendo. Me enojé muchísimo. ¿Y cómo no se iba a enojar? Si el peligro verdadero estaba dentro. Imagínense terminar la muralla, cerrar las puertas y vivir entre ellos. Así como vivían. O sea, eso era más peligroso que los ejércitos de la monita, el oronita y el árabe que estaban allá atrás dando lata allá afuera, amenazando. ¿Sí o no? Ese era el verdadero peligro, la injusticia. Hermanos, no podemos permitir la injusticia dentro de nuestra casa. No podemos permitir la injusticia dentro de la iglesia. Por eso hay tantas instrucciones para aplicar disciplina y tener orden en la iglesia. Es importante, hermano, porque deberíamos ser nosotros los que nos cuidamos, nos procuramos, nos atendemos, nos vemos unos a otros, nos exhortamos, nos restauramos, nos regañamos, ¿no? Con la palabra de Dios, con toda sabiduría, como dice Colosenses 3.
Y aparte está muy enojado porque están pecando deliberadamente contra los mandamientos de Dios. Todo eso que acaban de decir, que se quejaron, estaba prohibido por la ley de Dios, hermano. Vamos a leer un pedacito, Levítico 25:35. Y Nehemías dice: me enojé muchísimo, en gran manera. Estaba muy enojado. Yo le voy a decir una cosa: nosotros tenemos que aprender a enojarnos más. No me van a dejar mentir, aquí hay 2 o 3 que en consejería yo le he dicho: hermano, es que te tienes que enojar. O sea, no puedes ser indolente ante esto. Te tienes que enojar, algo tienes que hacer. Deja de estar ahí tan pasivo, tan pasguato. Le dije a uno, se me salió del corazón decirle así: tienes que parar de hacer algo. No puedes seguir permitiendo eso que tú sabes que está mal, llorando ahí. Y yo le decía: ¿y qué estás haciendo? Nada. No, te tienes que enojar y tienes que parar con eso. No se permite en mi casa esto más. No más. No más. Levítico 25:35 dice así: si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal, y permítele vivir contigo. ¿Por qué dice así? Porque era ley, En Israel un extranjero no se podía quedar en la calle. O sea, el que veía a un extranjero ahí le tenía que llevar a su casa y hospedarlo y atenderlo, o a un huérfano o a una viuda. Todos sabemos eso. Incluso leyes en donde ellos tenían derecho a ir a recoger en las cosechas, ir detrás de los segadores y recoger para comer. O sea, se protegía. ¿Por qué? Porque ellos fueron extranjeros en Egipto, dice la ley. Entonces había leyes así. Cuanto más a un hermano, cuanto más a alguien de tu familia, a alguien, un hijo de Dios, alguien del pueblo de Dios, claro. Y le dice: no, lo vas a recibir como un residente temporal y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. Ellos tenían prohibido cobrarse intereses, practicar la usura entre hermanos. Eso sí, porque ustedes lo pueden leer en la ley. Pero al extranjero, ¿con qué haces negocio? Gánale. Son buenos para hacer negocios, ¿verdad? Pero entre ustedes, no. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. ¿Conoce gente que se aprovecha del que está en necesidad? Yo te voy a ayudar, compadre. Y le ayuda y se queda con el rancho, con el carro, con el del compadre, ¿verdad? Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes, ni obtengas una ganancia con los alimentos que vendas. O sea, tienes que ayudarlo. Es un hermano tuyo. Fíjense, este que le decía: tengo familias ricas, mi tío, mi primo, son ricos. Y les pedí ayuda y tuve que entregar a mis hijos como esclavos para que me prestaran. Dice Nehemías: me enojé, me engorilé. Eso estaba enchilado Nehemías. Ahora, ¿es malo enojarse? Un día escuché a una hermanita. No, Dios no se enoja, Dios no se enoja. ¿Y de dónde sacan eso? Dios no se enoja. Dios se enoja. Y Dios odia la maldad, la injusticia y el pecado, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a conformarnos al corazón de Dios. ¿Qué significa ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios? Que nos amoldamos y aprendemos a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, hermanos. Eso deberíamos de ser nosotros en esta tierra.
Eso deberíamos de ser. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes, ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Le vas a vender a como tú lo conseguiste o más barato, porque lo estás ayudando. No es una oportunidad para hacer un negocio. Ay, me estoy acordando de tanta gente, hermanos. Me acuerdo cuando yo le rogaba a un hermano: perdona a tu hermano, perdónaselo, tú no lo necesitas, a ti no te hace falta. El hermano está batallando, tiene esta situación, ya hasta se rompió la amistad, perdónaselo. Nunca lo convencí, ¿eh? Y obviamente eso se rompió. Y es bien triste, sobre todo cuando ves gente que no lo necesita, le sobraba. Otro me dijo un día que le dije: oye, ayúdalo, que alguien le pidió ayuda para alguien que tiene mucho dinero. Digo: ¿qué te cuesta? Y yo: ¿por qué tengo que pagar por sus malas decisiones que él tomó? No, es una ayuda. Bueno, ni un peso, ¿no? O sea, no. Sí, y es bien triste. Pero estamos esperando el cielo, ¿eh? Pero somos cristianos, yo soy hijo de Dios. No, es que yo. ¿Y dónde estamos expresando la vida de Jesús? Pues yo soy el Señor tu Dios. Es una advertencia de Dios aquí, Levítico 25, hermano. Yo soy el Señor tu Dios, sacado de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Escucha, sigue el Señor: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, porque era parte de la ley, era una parte para socorrer a alguien que tenía mucha necesidad, podía venderse a ti y tú lo amparabas y ahora él te servía. Cuando recuperaba, te pagaba, volvías a ser restablecido, o si llegaba el año del jubileo, todo era restaurado. No puedo explicar más de eso. Yo confío en que son cristianos y leen la Biblia, hermanos. Dice: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como esclavo. En cambio, trátalo como a un obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo. ¿Cómo lo tienes que tratar? Vean, está en la ley. Esta es ley de Dios. Trátalo como un obrero contratado o como un residente temporal que vive contigo, porque es lo que hacían con un extranjero. Y trabajará para ti únicamente hasta el año del jubileo. O sea, aunque nunca te pague, escuchen cómo era la ley, aunque esta persona nunca te pague, no lo vas a obligar a trabajar más. El año del jubileo le regresas todas sus posesiones, sus hijos, sus terrenos, sus tierras, sus vacas, sus chivos, todo lo que empeñó en ese momento de necesidad será restaurado completamente. Era la ley. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan, a la tierra que se le asignó de sus antepasados. Dice Dios: los israelitas son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca van a ser vendidos como esclavos. Muestra, aquí viene la advertencia, muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Esa es la ley. Ahora, ¿cuántos de ellos sabían esta ley? Todos sabían. Y Nehemías, cuando se entera lo que está pasando, se enchila. Él estaba muy enojado, dice. La pregunta es: cuando hay injusticias que tú tienes que atender, ¿te enojas y lo atiendes? ¿O te haces que no ves, que no te das cuenta? ¿O dices: no, para no tener problemas con nadie hay que le hagan como quieran? ¿Dios se enoja? Un ejemplo nada más, hay un montonal de ejemplos, ¿no? De Pablo enojado, de David enojado, de un montón. ¿Por qué? Por la injusticia, hermanos.
por la injusticia. Hebreos 3, 16 al 19. Les leo rápido nada más. No vamos a explicar el texto. Ya saben de qué está hablando. De Dios enojado. Dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Y Dios sí se enoja, hermano. Que el Señor se enoja. A quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso, ¿acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Y Pablo se enojaba o no se enojaba? También hay un montonal de ejemplos, pero este es mi favorito, ya lo saben. Gálatas 3, del 1 al 3. Nomás les leo un poquito. Aquí está enojado con los Gálatas. Dice, Nueva Traducción Viviente. ¡Ay, Gálatas tontos! Está Pablo, está enojado. Porque después de haber recibido a Dios, la gracia, el Espíritu Santo, la salvación, estos ahora se quieren regresar a la ley cuando ni eran judíos. Hasta estaban dispuestos a irse a circuncidar y a hacerse judíos. Hoy hay mucho esas ondas de las raíces hebreas y del judaizar a los cristianos. Tenga cuidado, hermanos. Y Pablo se enoja. Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? La respuesta era no. Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Así dice, ¿no? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Obedeciendo la ley, circuncidando, celebrando el sábado y todas esas cosas que eran de la ley. En otro texto, en otro libro les dice a los judaizantes, ojalá los castraran a todos esos. Entonces Pablo se enojaba, hermano. Es más, se enojó con Pedro un día, se lo zumbó, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Bueno, Jesús se enojaba. Nomás un ejemplo, hay varios, Juan 2:13. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que fue Jesús a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en unas mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. En otro texto, al final de su carrera, 3 años después, vuelve a hacer lo mismo y le dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Que no se arrepintieron estos. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Hermano, si tú eres hijo de Dios, te tiene que enojar la injusticia. Te tiene que molestar que seamos injustos entre nosotros, que no nos procuremos entre nosotros, que seamos duros, ásperos con nuestros hermanos, empezando en el matrimonio. ¿Se acuerda? Dice, maridos,
No sean ásperos con sus esposas. Hay que tratarlas como a un vaso más frágil. Hay una advertencia: para que sus oraciones no tengan estorbo. Yo siempre me fijo ahí. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mira, si maltratas a tu esposa, ni vengas conmigo a pedirme nada. Pero no podemos escribir eso, por eso dice así. Eso significa: si maltratas a tu esposa, ni esperes algo de mí. Tus oraciones tienen estorbo. O sea, no te voy a escuchar. La injusticia. Otro ejemplo, ya, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Otro ejemplo, cuando habla Dios en Isaías al pueblo y le dice: escogí la mejor tierra, traje las mejores uvas, y escarbé, aboné, le regué, puse una torre para vigilarla, puse cerca. Y cuando fui a recoger uvas, resulta que eran pasas silvestres, uvas secas, uvas agrias, uvas amargas, que no sirven para hacer vino. Y adelante explica: esa viña es Israel. Como yo, que había dado lo mejor para Israel, esperando yo justicia, un pueblo bueno, un pueblo que me representara, un pueblo que se cuidara, que se amara, que fuera bueno como yo fui con ellos, resultaron malos, injustos, perversos, idólatras. Sí se vale enojarse, hermanos. Es más, yo le digo, nos tenemos que enojar un poco más. Pero cuidado, porque hay una advertencia. ¿Cómo dice esa advertencia? Airaos, pero no pequéis. El problema del cristiano inmaduro es que piensa que porque se enojó tiene permiso para pecar. No tienes permiso para pecar. Airaos, pero no pequéis. Sí, estaba muy enojado Nehemías, estaba enchilado, al grado que suspende todo y manda traer a todos los jefes de las casas y hasta los sacerdotes y todo, y vamos a atender este problema. No podemos seguir así. Fíjense cómo dice. Bueno, vamos a leer este texto. Efesios 4:26 dice: además no pequen, dice airaos pero no pequéis. En esta versión dice así: además no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántos se enojan y pierden el control? Yo le voy a decir una cosa: no es para los hijos de Dios. El Hijo de Dios ha recibido el Espíritu Santo y es poder para obedecer, para amar y para tener dominio propio. ¿Sí sabían? Entonces, si usted no tiene dominio propio, ¿todavía tiene demonio propio? Más seguro que usted no se ha convertido al Señor, hermano. Y tenemos que aprender. Hay muchas cosas que nos van a enojar, nos van a indignar, porque vivimos en un mundo muy injusto, con mucha desigualdad, con muchas injusticias, con mucha impunidad, con mucha porquería. Airaos, pero no pequéis. No pequen al dejar que el enojo los controle. No te puede controlar tus emociones. A ti te controla el Espíritu Santo de Dios, que habita en ti. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Tú vas con el Señor, atiendes la situación, pides perdón si vas a pedir perdón, buscas guías si necesitas hacer algo en lo que te está enojando, y se acabó. El Señor te va a guiar, te va a dirigir. Porque el enojo da lugar al diablo. Le leo: no permita que el sol se ponga, que se acabe el día y tú sigas enojado y emberrinchado, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Dónde están los cascarrabias de las casas? No levante la mano, disimule. El enojón, el cascarrabias, el que siempre se enoja, se enciende y ya contestó una burrada, ya lastimó a la esposa, ya lastimó a los hijos, ya dijo una barrabasada, ya soltó una mala palabra y dice que es cristiano.
Es más, no voy a molestar. Ok, es cristiano, pues. Pero ¿sabes? Le estás dando lugar al diablo. Le estás abriendo la puerta al enemigo para que haga estragos y por medio del enojo lastimes a la gente a la que debes amar y proteger. Entonces, cuidado con el enojo, Mateo 7, del 1 al 5, estamos hablando del enojo. Entonces, el primer punto es: tienes que controlarte, no te tienes que dejar dominar por el enojo. Y el segundo punto es: ¿te indigna la injusticia? ¿A cuántos les enoja la injusticia? Yo un día le pedí perdón al Señor porque hace poco estaba viendo unos videos y pues yo veo noticias, ¿no? Veo noticias y pasa cada cosa que te enchilas, hermano. O sea, hace unos días, pues, si ustedes ven noticias, una viejita le pide ayuda a alguien que va pasando para mover a su hijo que está minusválido, ¿no? Entonces sale la viejita, pide ayuda a un hombre joven para que le ayude a mover a su hijo que está enfermo. Y entra ya viéndose adentro, le pone una golpiza a la viejita para robarla, hermano. Bueno, estoy hablando de cosas así. Cada noticia, hermano, que de verdad ya va a venir el Señor. Ya necesita venir el Señor, ya. Pero bueno, indigna, ¿no? Y mire, al otro día sale, ya lo agarraron. Y yo, ándele, desgraciado. O sea, de verdad. No, de verdad, yo estaba, desgraciado. Joder, diablo. Y ya, ay, perdóname. Es que de verdad, hermano, da coraje, ¿sí o no? Pero nosotros no le deseamos lo malo a la gente, ¿sí o no? Entonces yo, ay, Señor, es un milagro. Pero da coraje, hermano. Necesitamos. Entonces, el punto primero, que no nos rebase el enojo, porque nosotros representamos a Jesús. Pero ahí va el segundo punto: que te indigne la injusticia de todos menos la tuya. Eso sería peor. De esos conozco un montón. Porque le aseguro que los fariseos, que siempre hay 2 que 3 en una iglesia, siempre hay fariseitos, ya estaban, entonces está bien que me indigne por lo que hizo la hermana. Sí, claro, sí, yo sabía, yo tenía razón, yo por eso le dije sus verdades. La estaban disfrutando. El problema es que cuando te enojes, enójate de tus cosas. ¿No te indigna verte que la riegas, que lastimaste a alguien, que fuiste injusto con alguien, que fuiste grosero con alguien? ¿O vamos a estar atentos a las injusticias para indignarnos de las de los demás? ¿Y las tuyas qué? Por eso escogí este otro, nomás para molestar. Mateo 7:1 dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Esto es para mí muy importante, esto que dice aquí: pues serán tratados de la misma forma que traten a los demás. Por eso debemos de tener mucho cuidado con el enojo, hermano. ¿Te indigna lo que hizo él? Fíjate cómo lo vas a tratar, porque cuando falles tú, aquí advierte Jesús, con la vara, es decir, con la medida que tú pongas, así serás tratado. Esto a mí siempre me ha espantado. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les va a juzgar a ustedes. ¿Está claro? ¿Sí, no? ¿Por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo? Ay, sí, es que le falta esto, es que no ora, es que la verdad no, es que cristiano. Ay, no, esos cristianos, es así, es así. ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Te indigna la injusticia, la vida desordenada? Empieza a atender la que hay en ti. ¿Sí lo recibe o no? ¿Te indigna? Qué grosero fue, qué mala onda, empieza a contratarlo en ti, para que un día que tú estés sano puedas ver muy bien y ayudes al hermano, porque tú eres ejemplar en esa área, entonces le puedes ayudar al otro. Dice:
¿Cómo puedes pensar en decirle a tu hermano, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? O sea, si tú andas peor. ¿Con qué cara? Dicen los chavos, ¿no? Pero ¿con qué cara le dices? A ver, papás, ¿con qué cara le dices a tu hijo que respete a su mamá y tú la maltratas? O sea, ¿con qué autoridad? Si quieres cambiar las cosas, empieza en ti. Tenemos suficientes cosas que atender y que arreglar, que restaurar en nuestra vida. ¿Cómo le dices, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo, primero arregla tu vida. Primero tú dejas esos malos hábitos, esas malas actitudes. Primero deja tú ser el gruñón, el agresivo, el grosero, el tosco, el brusco, el tranza, el que se queda con el cambio. Deja de ser ese. El que anda sin licencia manejando con la licencia de Dios. Ponte en orden, haz las cosas bien. Y después ya puedes ayudar a alguien. Porque si no, mira lo que dice Jesús: hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Ahí es que, hermano, hay que enojarnos más. Hay injusticia. Y si nos corresponde, hay que actuar, pero hay que empezar por nosotros. Y ten cuidado. Airaos, pero no pequéis. Nehemías 5:7, sigamos. Fíjense, Nehemías, este rasgo ya lo vimos en prácticamente todas las enseñanzas. Después de pensarlo bien, ¿cuántos repiten conmigo eso? Diga, después de pensarlo bien. ¿Cuántos aceptan que eso es lo que han necesitado en su vida? Yo. Ay, hermanos, ¿cuánta burrada hice yo por no pensar bien? Por ser impulsivo, por ser visceral, por pensar con el hígado. No, Nehemías estaba bien enchilado, pero se detuvo a pensarlo bien, a orar, a pedir consejo, a meditar cómo enfrentar la situación, no impulsivamente. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ahí va, miren, Nehemías, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública. Ahí sí, dejen a 3 albañiles en cada, se me vienen a la junta. Esto es más importante que cualquier enemigo externo, hermanos. Atender estas cosas es más importante que cualquier amenaza. Lo interno es más valioso. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. O sea, el problema somos nosotros. Ustedes son los que están abusando de nuestros hermanos. ¿Son ustedes los que se están enriqueciendo de su pobreza? ¿Ustedes les aceptaron como esclavos y los maltratan? No puede ser. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos entonces? No vamos a acabar nunca. Si ustedes no obran con misericordia. Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Esto me gustó. Que los del pueblo hablaban de mí y ellos calladitos. Sabían que estaba mal lo que hacían. ¿Te ha pasado que alguien te regaña porque hiciste algo malo y no contestas nada? No, calladito así.
¿Qué está pasando? Y si quieren, deme otro. No hay ingeniero que dice, está corte y corte y no veo que hace nada. Espero que quiten esa mala influencia ahí de la señal. Gracias. Hermano, no deja pasar la señal. Dice, ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? No tenían nada que argumentar. Y miren, no pelearon. Ay, hermanos, hay gente que, híjole, mi abuelita decía, se monta en su macho. Y ay, no, o sea, aunque toda la razón esté alejada de ella, aunque los argumentos, y aunque ella sepa que está mal, ¿por qué digo ella como si fuera mujer? No sé. Se aferran, no aceptan, no reconocen que fallaron. Pero aquí el pueblo, miren, calladitos, no tenían argumentos para defenderse, sabían que habían fallado. Romanos 3:19. Fíjense cómo dice. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿A quién le entregaron esa ley? A ellos, a los israelitas. Y ahí miren, se quedaron calladitos, se agacharon, no dijeron ni pío. Sabían la maldad en la que habían caído. Sabían el daño que estaban haciendo tan grande. Porque su propósito, dice Romanos 3:19, porque su propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Estos ahí aceptan su culpa. No contestan nada, reciben. Dice el verso 9, Nehemías 5:9, entonces insistí. Ahí Nehemías sabe que tiene que aprovechar la oportunidad y exhortarlos. No está bien lo que ustedes están haciendo. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? No deberíamos de andar unidos, no deberíamos andar en obediencia, no deberíamos de ser temerosos de Dios y ser misericordiosos con los hermanos. Yo mismo, aquí entra otro punto que es el último que vamos a tratar hoy. Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Él no cobraba intereses, pero ¿cómo reacciona poniendo el ejemplo? Él también prestaba, pero les ponía el ejemplo. Fíjense, dice, devuélvanles hoy mismo sus campos y vestidos, sus olivares y sus casas. Les digo que esperaran al jubileo, al año en el que tenían. Ya aprovechó Nehemías de ver un corazón humillado. Ellos aceptaron que habían fallado, ellos reconocieron su falla y les dice, hoy mismo arreglen esto. ¿Cuántos saben que hoy mismo tenemos que arreglar cosas que andan mal, hermano? ¿Cuántos reconocen que hay cosas que, oigan, nos tienen que enojar y no está bien y tenemos que hablarlas y tenemos que arreglarlas y no pueden seguir así? Hoy mismo. Le digo, miren, váyanse preparando, en 2 años es el jubileo, vayan preparando todo para... No, dijo, de una vez. De una vez. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares, sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero. ¿Se acuerdan? En Santiago decía, el jornal de sus trabajadores clama a mí. Hermanos, si usted es patrón, no se meta en esas broncas con Dios, pague bien. No le haga el cuento cambiando prestaciones por despensas. Hermanos, el jornal de tus trabajadores claman a mí desde la tierra. ¿Y vas a dar cuenta de todo eso?
Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, vean al pueblo, devolveremos todo. ¿A cuánto les está hablando el Señor hoy? De hay algo que tienes que dejar ya. Hay un área que hoy no puedes seguir así. Te debe de enojar a ti mismo, decir, ¿cómo estoy batallando con esto? No más. Devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Se dejan dirigir ahí por Nehemías. Luego llamé a los sacerdotes, bien Nehemías, digo, sí les creo, pero por si acaso, ¿verdad? Dice, luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran a los sacerdotes. A eso le tenían mucho miedo ellos, Eran muy religiosos los judíos. Y les hizo jurar delante de los sacerdotes. Los nobles y los funcionarios juraran que iban a cumplir su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. ¿Se acuerdan de alguien que hizo una sentencia así? Cuando Saúl corta el manto de Samuel, le arranca, ¿no? Y así vas a ser arrancado tú del reinado. Uy, no se acordaron de eso, le aseguro que se acordaron de eso. Ellos lo tienen aquí. Y ese hizo ahí un acto profético, ¿verdad? Entonces, dice, sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron lo prometido. Qué buena gestión de Nehemías, ¿no? Hay tanto que aprender, tanto. A mí me gusta muchísimo. Muchos de nosotros estamos en una posición de liderazgo, hermano. Somos ese que se tiene que enojar cuando vemos la injusticia. Somos ese que tiene que tomar decisiones. Somos ese que tiene que ser el ejemplo. Aquí vamos a terminar con esto. ¿Por qué Nehemías tenía toda esa autoridad? Porque era un ejemplo. Era ejemplar la vida de este hombre. Les ponía el ejemplo. Y el ejemplo arrastra. ¿Cuántos han escuchado eso? Mira, tú puedes decirle a tus hijos hasta misa en griego, pero ellos aprenden de verte. Y es lo que transmites. Nehemías 5:14 al 15 dice, Nehemías, durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, eso es cuando, acuérdense que él es el que está narrando todo esto, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Él era el gobernador, tenía que hacer una recaudación en el pueblo para vivir. Este Nehemías se llevó sus ahorros de cuando era funcionario en el palacio y de ahí estuvo financiando. Los gobernadores, dice, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contrario, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Los anteriores gobernadores, como decía el presidente pasado, no somos iguales a los otros, ¿verdad? Aquí decía este. No, pero los otros abusaron del pueblo. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Este verso, yo hasta le hice así. Los gobernadores anteriores, hasta sus ayudantes, los funcionarios, los policías, ya ni decir, ¿verdad? Sin embargo, como yo temía a Dios, ¿cuál es la diferencia entre Nehemías y los demás? Sin embargo, como yo temía a Dios,
no actúe de esa manera. ¿Cuántos temen a Dios? ¿Cuántos somos temerosos de Dios? ¿Cuántos queremos ser reverentes, agradar a Dios? Esa es la gran diferencia, temor y reverencia a Dios, hermano. Terminamos. Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. A ver, hermano, levanten la mano los papás. Ahorita no están las mujeres, se fueron al Congreso. Los varones de las casas, ¿no? Unas que otras no las dejaron ir. ¿Por qué no las dejaron ir? ¿Por qué no te dejaron ir, Vero? ¿Qué pues? ¿Tu hermano qué? No saben todo lo que aprenden. Regresan seditas, cocinan mejor, te atienden diferente. Yo por eso, vete, mi amor. Bueno, ya saben para la otra. Hermanos, tenemos lugares donde Dios nos ha puesto como autoridad. Somos pastores de nuestras casas, hermano. ¿Sabe? Tenemos que aprender. No podemos permitir la injusticia en la casa. Siempre hay un hermano que se come el desayuno del otro. No haces nada, no. Tienes que arreglar eso. El niño de 45 años que vive ahí, el flojo, no trabaja. Hay que echarlo de ahí. Bueno, ya me estoy pasando. No, pobre niño, ¿qué va a hacer? Está bien. No, la injusticia ahí, la injusticia en una empresa, la injusticia en un negocio, en un ministerio, en una iglesia, en una familia, hermano. Si a ti te puso el Señor a dirigir, aprende. Tienes que acabar con la injusticia interna. Siempre está surgiendo, tienes que aplicarte. Cuiden el rebaño, dice Pedro, que Dios les ha encomendado. Piensa en tu familia, varón. Hazlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que puedas obtener, sino porque estás deseoso de servir a Dios. Lo mismo alguien que dirige una iglesia o un ministerio, es lo mismo. Esto está dirigido a pastores. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. ¿Cuál es la herramienta más valiosa y poderosa de un líder? El ejemplo, hermano. Hoy en día es el carisma, ¿verdad? Hablar padre y moverte acá y luces y ese es, no, es el ejemplo, hermano. Una persona hace poco, hablando de iglesias grandes, decía, me invitaron a una iglesia y cuando la vi tan grande, me fui a buscar una más chica. ¿Por qué? ¿Qué tal si era muy buena? Quisiera estar en una iglesia donde yo conozca al pastor y su familia y ver. Y dije, tiene razón. O sea, sí está sangrón, pero sí tiene razón. Pues acá los veo en las pantallas, no sé quiénes sean. O sea, el ejemplo es lo más importante. El ejemplo. Guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Oyeron? Los que están bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad, man. Todos tenemos a alguien que es autoridad, que Dios puso autoridad sobre nosotros. Tenemos que ser obedientes. Dice, y tenemos que aceptar la autoridad de los ancianos. Todos vístanse con humildad en su trato los unos a los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nehemías 5:16 dice Nehemías, ya está terminando el capítulo, también me dediqué a trabajar en la muralla. O sea, Nehemías también andaba pegando tabiques en la muralla, hermano. No se andaba freseando, también le daba. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Fíjense, qué importante es esto. Cuando hay momentos de crisis y de pobreza, las tierras son muy baratas, ¿sí o no? La gente por necesidad quiere vender. Él se negó. Lo que quería es que todos mejoraran y conservaran sus tierras y que las cosas crecieran nuevamente. Además exigía a todos mis sirvientes, porque el gobernador, que dedicaran tiempo para trabajar en la muralla. Con este me despido. Póngase de pie, hermano. Le voy a leer un salmo y con este vamos a terminar. Hermanos, hoy en día hasta en las iglesias se habla de triunfar y lograr el éxito y prosperar y todas esas cosas, ¿no?
ha impregnado eso. La gente quiere dinero y fama, comodidad y diversión. ¿Saben? Yo cuando veo este salmo, yo veo que la Biblia sí ofrece a veces todo eso también, como una añadidura. Pero es para la gente que es buena con los demás, hermano. No es para el orgulloso. Dios resiste al soberbio, ya lo acabamos de leer, y da gracia al humilde. Entonces yo veo a un hombre como Nehemías y digo, le va bien y le vuelve a ir bien y le va mejor y Dios lo vuelve a bendecir, pero es que vean su manera de vivir. Yo siempre veo a José. José la tuvo difícil, pero él siempre andaba agradando a Dios, haciendo lo correcto, lo correcto, lo correcto. ¿Y qué hacía Dios? Prosperaba todo lo que llegaba a las manos de José, y lo bendijo y lo prosperó. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el peligro de la injusticia, hermanos, es la humillación, la desintegración, el alejarnos de las bondades de Dios. Dice así, leemos y se termina, hermanos. Salmo 112, del 1 al 10. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor. Nehemías dice, pero yo temía a Dios, por eso yo no hice nada de lo que ellos hacían. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Si enseñamos eso a nuestros hijos, tienen más oportunidad que una maestría y un doctorado, hermanos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Miren, los justos son generosos, compasivos y rectos. Esforcémonos en eso. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. No son abusivos cuando hacen negocio. Ay, hermano, yo conozco gente que si no transea al otro no está en paz. O sea, si no es bien ventajoso y bien encajoso, no hace el negocio. Hermanos, eso es terrible delante de Dios. No es para nosotros eso. Somos hijos de Dios. A estas personas no las vencerá el mal, el generoso. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a los enemigos. Todo como Nehemías, ¿no? O sea, me está mostrando cómo es este hombre, ¿no? Comparten con libertad, dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos los verán y se pondrán furiosos, como Sanbalat, Gesem. Rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Nehemías 17 al 19. No pedí nada yo todo el tiempo que estuve trabajando, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas, cabras selectas y una gran cantidad de carne de aves. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía mucha carga. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. ¿Usted cree que esa gente va a ser bendecida? Hermano, ese es el camino que nosotros tenemos que caminar para buscar las bendiciones de Dios. Hermanos, la injusticia nos va a estorbar y nos va a robar. Permitir la injusticia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestra iglesia, va a truncar
los propósitos de bendición que Dios tiene para nosotros. Es peligroso. Tenemos que enojarnos y sacarlo de ahí. Denle un aplauso al Señor.